Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la Ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presenta En Busca de la Felicidad. La paz del Señor esté con todos ustedes. Que la paz de Cristo penetre en sus corazones, penetre en sus familias, reine en sus ambientes. Que seamos nosotros instrumentos de la paz de Cristo. La carta del Papa sobre el Espíritu Santo en la tercera parte, esa parte en que el Papa nos dice el Espíritu que da la vida. Y entonces nos va presentando la realidad del Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones. Cómo el Espíritu Santo trabaja en el interior del hombre. Cómo la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrario a la carne. Pero cómo nosotros somos capaces de triunfar. Esa parte preciosa en que el Papa nos habla en el número 4 de la tercera parte, que el Espíritu Santo fortalece al hombre interior, debía ser un motivo de meditación para todos nosotros. Porque sin el Espíritu Santo no hay frutos espirituales. Recuerden ustedes que un árbol bueno, cuando crece, da frutos buenos. Y si no, se le corta, se echa fuera, se le quema. Pero si da fruto, se le cuida, se le poda, se le echa abono para que dé más fruto. Y así como un naranjo o un manzano, lo que ustedes quieren, da frutos, así también el Espíritu Santo en el alma del hombre produce frutos espirituales. Si en verdad el Espíritu Santo está en nuestros corazones, pues tiene que manifestarse y se manifiesta por los frutos de santidad en cada una de nuestras personas. Dios como sembrador planta ya esa buena semilla que es el Espíritu Santo en esta pobre tierra que nosotros tenemos, tierra que Él mismo prepara y la riega con agua viva y la abona con la sangre preciosa de su Hijo. Y ahora, naturalmente, espera que ese fruto, ese Espíritu Santo sembrado en nosotros dé fruto. Y lo sembró el día de tu bautismo. Y lo hizo crecer el día de tu confirmación. Pero los frutos que Él espera son los frutos de la semilla que Él sembró, no ningún otro fruto, ni de las semillas que Él no sembró. Por eso San Pablo, cuando le habla a los Gálatas en el capítulo 5, le presenta los frutos de una manera preciosa. El fruto del Espíritu Santo es amor, alegría y paz, generosidad y comprensión de los demás, fidelidad y bondad, mansedumbre y dominio propio. Por otro lado, los frutos de las cizañas plantadas por el enemigo son fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, sectarismos, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. Gálatas 5. El Espíritu es lo que hace que en nosotros surjan los frutos. Y el árbol se conoce por sus frutos. Si estamos llenos del Espíritu Santo, vivimos según el Espíritu. Y si no estamos llenos, estamos vacíos, entonces tenemos las tendencias de la carne y los criterios mundanos que acabo de citar, tomando a San Pablo en el capítulo 5.
Lo importante ahora para nuestra vida no es el haber recibido una vez el Espíritu Santo, sino vivir de una vez y para siempre todos los frutos del Espíritu. ¿Creen ustedes que es verdad que se están manifestando estos 7 frutos del Espíritu en cada uno de nosotros? Recuerden ustedes que en la historia de la Iglesia que todos debíamos leer y que me parece a mí que debíamos empezar por el libro de los Hechos de los Apóstoles, se tuvo necesidad de 7 servidores, los 12 apóstoles. Dijeron bien clarito a toda la comunidad de los creyentes: busquen a 7 varones llenos del Espíritu Santo. Está en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. Y la comunidad cristiana de aquel entonces, que no era numerosa, rápidamente los encontró y les presentó a los apóstoles. Y es que a estos 7 hombres se les notaba tan claramente que estaban llenos del Espíritu Santo que fácilmente fueron identificados. Y por eso se dieron cuenta de que en ellos estaba actuando el Espíritu. Queridos hermanos, la gloria de Dios está en que demos mucho fruto. De una manera especial deben aparecer en nosotros los frutos de Dios. Los frutos que ese Dios está reclamando a su pueblo desde hace siglos y siglos, 2000 años. Fíjense bien, todavía más. Hace 28 siglos el profeta Miqueas decía: se te ha declarado, hombre, lo que Dios te pide. Y le iba citando en ese capítulo 6, practica la justicia, ama misericordiosamente, camina humildemente con tu Dios. Fijémonos lo que esto significa. Ama misericordiosamente. Sobre todo, este fruto se conoce cuando se vive. Y este es como el distintivo de los discípulos de Jesús. Lo dice el mismo Jesús en el capítulo 13, versículo 34, cuando le dice: ámense los unos a los otros como yo les he amado. Antes no éramos capaces de amar como Cristo, pero ahora podemos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y lo ha sido derramado por el Espíritu Santo. Y esto está en Romanos. San Pablo se lo dice a los romanos en el capítulo 5, versículo 5. Debemos practicar la justicia. Otro fruto del Espíritu Santo en el vivir la justicia en todas nuestras relaciones, no solamente económicas. Hay quien solamente se reduce a lo económico, no, sino también lo social. Recuerden que la fuerza del Espíritu Santo debe llegar a invadir el campo social y comunitario de nuestra vida. Debe implantar la justicia de Dios en este mundo. San Pablo, por su parte, llega al terreno práctico y nos muestra 3 formas o 3 fórmulas, si quieren, para vivir la vida del Espíritu. Se las voy a citar las 3 y yo quisiera que ustedes hasta copiaran y las leyeran. La primera se encuentra en la carta primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. No extingáis el Espíritu. La segunda está en Efesios 4:30. No entristezcáis al Espíritu. Y la tercera está en Efesios 5:18. Permaneced llenos del Espíritu. Nuestros primeros hermanos en la fe vivían de manera extraordinaria todo este programa, porque se podían ayudar unos a los otros. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles, que yo les recomiendo tanto leer porque ahí está la semilla de la iglesia, nos da testimonio de todo esto. Sobre todo en el capítulo 2, versículo 42, en que se nos dice cómo le hacían. Dice que perseveraban en la comunidad,
en la enseñanza de los apóstoles, en la fracción del pan y en las oraciones. Y esto es muy importante, sumamente importante, queridos hermanos, sumamente importante. La vida de los santos es siempre como esta realización. Son los hombres que dieron frutos. Santa Rosa de Lima, de aquí de Perú, en América, se llamaba Isabel. Isabel quiere decir casa de Dios. Pero su rostro, visto así como una rosa, dio origen a un nuevo nombre que le puso la gente. Era tan linda, tan alegre, tan transparente al espíritu, que le pusieron Rosa. Era como la reina, si quieren ustedes, de aquella capital de Perú. Y sin embargo, era una muchacha como cualquier otra de su tiempo, solamente que ella dejaba actuar el espíritu en ella. Ella hace el voto de virginidad, se entrega a Dios totalmente, y este voto lo observa con unas discreciones y con unas penitencias extraordinarias. Y un día le hablan de sus trenzas, y ella aquel pelo lindo se lo corta, porque lo que le interesa es agradar a Dios y no agradar a los hombres. Y otro día le hablan de sus manos, lo linda que eran sus manos, y ella prefiere desfigurarlas entre la cal, entre el mortero, entre el trabajo de albañilería. Ella no quiere lucir delante de los hombres. Ella quiere lucir delante de Dios. Y así en la casa paterna, esa casa que he visitado yo en Lima y que tiene tantos recuerdos de las santas, donde ella pasará su vida toda, reproduce en su cuerpo los sufrimientos de la pasión. Se asocia a Cristo para sufrir por las almas. El 10 de agosto de 1610, a los 24 años, ella usa o empieza a usar el hábito blanco y negro de la Tercera Orden de Santo Domingo, y lo llevará hasta la muerte, hasta el día 24 de agosto de 1617 en que muere. Ella va a dar todo por Cristo y va a tener una experiencia tremenda en su alma. Lo que daría yo, dice ella, por anunciar el Evangelio, iría a través de las ciudades predicando la penitencia con los pies descalzos, el crucifijo en la mano y el cuerpo cubierto de un cilicio espantoso. Caminaría durante la noche gritando: abandonad vuestras iniquidades. ¿Hasta cuándo seréis como rebaños atolondrados? Huid de los eternos castigos. Todo esto lo escribe la santa. Pensad que solo hay un instante entre la vida y el infierno. Y en su última enfermedad, Santa Rosa de Lima repetía constantemente: aumentadme el dolor, pero Dios mío, dadme paciencia. Se entregó totalmente. Vemos una vida unida, buscando exclusivamente la salvación. Queridos hermanos, esto es lo que nosotros necesitamos. Almas que se entreguen a ti y que sean totalmente tuyas. Recuerden ustedes que esos hechos de los apóstoles en el capítulo 2 nos hablan de que los apóstoles perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, todos los cristianos de entonces, la fracción del pan y las oraciones. Expliquemos estas tres cosas que son tan importantes, fueron tan importantes ayer y lo siguen siendo hoy. La enseñanza de los apóstoles. Esta enseñanza era como la de Jesús y era para vivir la fe y para vivirla las 24 horas del día. No era tanto una doctrina teórica, una enseñanza como los filósofos de entonces, sino ante todo era la forma como un creyente se debía conducir en el mundo, como un cristiano debía vivir.
La enseñanza era basada en la palabra del Señor, en la Biblia. Todo se sacaba de ese manantial que era la revelación, parte hablada y parte escrita. Todo recién nacido debe alimentarse de la palabra de Dios. Palabra de Dios que se contiene en las Escrituras Santas. La Biblia no es un libro, mi querido hermano. No es un libro que nos hable de Dios, no. Sino es Dios mismo que nos habla a cada uno de nosotros. La Biblia no es un libro, es una persona, la persona misma de Dios que se revela y que entrega a los hombres todo lo que tiene y lo mejor que tiene. Enseñanza también del misterio de Dios y de su obra de salvación en la historia está en la Biblia. Los cristianos se reunían para las oraciones. Oraban juntos. Una de las primeras palabras que se les enseña a decir a un niño es papá. Un recién nacido en el Espíritu Santo debe igualmente aprender a decir papá a Dios. Sin esta continua relación filial, como el niño al Padre, el Espíritu Santo se irá apagando y terminará por extinguirse. Nos dormimos frente a Él. Por eso hay que decirle muchas veces, despiértanos, Señor. La oración personal es absolutamente necesaria. Y es necesaria para poder continuar en el camino del Señor. Sin la oración se va enfriando el amor a Dios y no se adquiere nunca esa sabiduría. Y además se debilita el poder de Dios en nosotros. Y no hablo solamente de la oración vocal, como es el rosario, la oración mental, en que nosotros le hablamos a Dios con nuestras palabras. La oración con los demás, en nuestra parroquia, pero especialmente empezando en nuestra casa, esa oración comunitaria es igualmente indispensable. En ella se manifiesta esa unión del pueblo, de los redimidos, de la familia de Dios, que juntos con Cristo a la cabeza dan todo honor y toda gloria al Padre de los cielos. Queridos hermanos, esa oración personal debe promoverse entre nosotros, en nuestras familias, desde que somos pequeños. Y debe promoverse también el gusto y el interés por la oración comunitaria, la oración litúrgica, la misa. ¿Cuántas personas dejan de oír misa el domingo si vieran lo que se pierde? ¿Cómo debíamos orar juntos para hacer crecer las ansias de un contacto más íntimo y personal con el Señor? La vida de Santa Teresita del Niño Jesús no es otra cosa sino el fruto de una familia creyente, de aquella madre que murió temprano, pero aquel padre que no abandonó a su hijita y que los enseñó a rezar. Recuerden ustedes que Santa Teresita del Niño Jesús, con solo 24 años, muere en Lisieux el 30 de septiembre del año 1897, en Francia. Y ella repetía esta palabra hasta la hora de la muerte: Jesús mío, yo te amo. Pero la había aprendido de su padre y su madre. El amor divino estaba como correspondido en ella. El Espíritu Santo trabajaba en lo interior. En una peregrinación a Roma a los 15 años le pide al Santo Padre adelantar su entrada para entrar en el convento de las Carmelitas y hacerse allí esclava de Dios. Y ya religiosa le impresiona la palabra del Señor: si no se hacen como niños, no entran en el reino de los cielos. Si alguno es pequeño, que venga a mí. Y ella va a vivir precisamente esa infancia espiritual como camino de perfección, con la sencillez tremenda de lo que debe ser un niño con su padre. Ella es la gran misionera desde la oración, no es otra cosa.
Recuerden ustedes, queridos hermanos, que el cristiano no solamente debe estar unido en la fe, en la enseñanza de los apóstoles, en la oración, sino también en la fracción del pan. La Eucaristía es la fuente y es el culmen de la evangelización. Eso no lo digo yo, eso lo dice bien claro Pablo VI y lo dice en ese lindo documento Evangelii Nuntiandi. Y los cristianos ya marcados con el sello del bautismo y la confirmación encuentran su inserción plena en el cuerpo de Cristo cuando reciben la Eucaristía. Y así la reunión eucarística, la misa del domingo, es el centro de la comunidad cristiana. Por eso hemos de ir, como dice el documento de los presbíteros en el Vaticano II, donde está el que la preside, que es el sacerdote. No nos olvidemos que el bautismo es la fuente de la vida cristiana y que la confirmación nos hace crecer, nos da la fuerza, y que la Eucaristía es el culmen, la misa es el culmen. Ahí está Cristo que da la gracia de todos los sacramentos. Por eso toda iniciación cristiana o renovación de esta iniciación debe culminar siempre con la celebración de la misa. Y toda fiesta para nosotros debe ser una misa, una vivencia continua de la unión con Cristo, dentro del amor de la comunidad. Queridos hermanos, esto lo han vivido los santos, y lo han vivido los santos de una manera extraordinaria. La celebración de la cena, de la misa, debe ser realmente una manifestación gloriosa de la muerte y resurrección del Señor, y una demostración eficaz de lo que anuncia y de lo que proclama. Por eso debe tener las características siguientes. Debe ser querigmática, debe ser verdadero anuncio de la muerte liberadora de Jesús y proclamación efectiva de que está vivo en medio de su comunidad. No, Cristo no está vivo, está ahí, vamos a la misa para encontrarnos con Él. Debe ser carismática, donde se haga transparente con evidencia el carisma por la excelencia que es el amor y se manifieste el poder de Dios que actúa entre los suyos. Y por último debe ser koinonía, donde se participe no sólo del cuerpo del Señor, sino también de todo lo que se es y de lo que se tiene, como ya lo proclamaba San Ireneo a finales del siglo II. Y a todos ustedes los bendigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Ay de mí, si no predicase el glorioso evangelio. Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presentó En Busca de la Felicidad.